Rejoice my heart for grace. Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en abril de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje. Ok, quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para oír, entender y obedecer tu voz, Señor. Perdónanos nuestras faltas y aquellas cosas en que hemos fallado, Señor. Siempre y cuando perdonemos a los que nos hacen mal, Señor. Ayúdanos a tener tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a esforzarnos por ser como Jesús. Te damos gracias por tu bondad, Señor, tu misericordia y tu amor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Verso 7 también, dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pida, recibirá, y el que busque, hallará, y al que toque a la puerta, se le abrirá. Me quiero detener ahí un segundo, unos minutos. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Estas son cosas que la Biblia enseña que tenemos que perseguir. Aquí habla de buscar y de tocar la puerta. Es algo que hay que perseguir. No solamente algo que nos va a caer del cielo mágicamente, sino que es algo que tenemos que buscar, perseguir. De eso está hablando, de un esfuerzo de parte nuestra para alcanzar lo que Dios nos quiere dar. El problema es que muchas veces las cosas que pedimos o que buscamos o a donde tocamos la puerta, no es donde Dios quiere, lo que Dios quiere darnos, sino lo que nosotros queremos. Y entonces, Él quiere que pidamos, que busquemos y que toquemos a la puerta, pero de su voluntad, no de lo que nosotros deseamos. Y luego viene ahí la promesa, porque todo el que pida, recibirá, y el que busque, hallará, y al que toque a la puerta, se le abrirá. Después dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ok, ¿cuántos de ustedes, si su hijo viniera y dijera, papá, ¿puedo comer un pan? ¿Cuántos de ustedes le darían una roca, una piedra, en vez de el pan que está pidiendo? No creo que nadie de nosotros haríamos eso, y esa es la lógica que aquí está usando Jesús. Si tu hijo te pide algo que necesita, tú como padre no le vas a dar algo que no necesita, o que incluso le va a hacer daño. Más bien tú le vas a dar lo que él necesita. El problema es que muchas veces nosotros a Dios le pedimos creyendo que necesitamos algo que en realidad no necesitamos. Y Dios quiere darnos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Entonces estas peticiones, buscar, tocar a la puerta, no solamente es que Dios sea como un genio que nos va a cumplir todos nuestros caprichos y deseos, sino que nos va a dar lo que necesitamos. Por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y no nos va a dar lo que
no necesitamos o lo que nos pueda hacer daño incluso, sino lo que necesitamos. Y pone otro ejemplo. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Si tu hijo te pide un pescado, en ese tiempo el pescado era muy común en las tierras bíblicas, no le vas a dar una serpiente. Le vas a dar a tu hijo lo que él necesita. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Sabemos que si pedimos a Dios lo que necesitamos, Él nos lo va a dar. Porque Dios es bueno, porque Dios es amor, así como un papá cuida de sus hijos, aún siendo malos, dice aquí. A un hombre aún siendo malo, pero cuida de sus propios hijos, los protege, se preocupa. ¿Cuánto más nuestro Padre, Dios, nos va a dar lo que necesitamos? Y en el pasaje paralelo de Lucas, el Señor dice algo parecido, pero ahí dice, cuando habla de esto mismo, dice, ¿cuánto más dará Dios su Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y de eso es a lo que quiero llegar esta mañana, acerca de pedir el Espíritu Santo. Aquí está hablando Jesús de pedir cosas de acuerdo con Dios, el Espíritu Santo. Dice el verso 12 aquí, todo lo que quieran que les hagan los hombres, también así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este es el camino de Dios, este es el Espíritu de Dios, de lo que Cristo está hablando. Cuando le pedimos a Dios que nos dé de su Espíritu Santo, o que nos llene de su Espíritu Santo, hay una promesa que Él nos lo va a dar, que Él va a proveer lo que necesitamos para andar con Él. Entonces quiero hablar acerca de recibir al Espíritu Santo y de tener al Espíritu Santo. Primeramente, tenemos que aclarar que hay dos espíritus en este mundo. Está el espíritu del mundo y está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se reflejó en Cristo mientras Él vivió aquí en la tierra. Mucha gente hoy en día habla acerca de recibir al Espíritu Santo, o de ser llenos del Espíritu Santo, o bautizados en el Espíritu Santo, como que fuera un poder mágico o místico que les cae de repente. Y que mucha gente habla de estar llena del Espíritu Santo. Hay mucha enseñanza, mucha teología y muchas cosas ocurriendo. Gente haciendo milagros, gente según resucitando muertos. Pero de lo que quiero hablar esta mañana es, realmente, ¿qué es o quién es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Cómo es que se recibe? ¿Y cuál es su propósito? Ese Espíritu Santo es un regalo, es dado a nosotros. Y lo tenemos a la mano. Y ese Espíritu Santo no es algo milagroso necesariamente que va a caer sobre nosotros y dándonos un don sobrenatural. No necesariamente es eso, sino que el Espíritu Santo se mueve sobre la tierra tratando de alcanzar los corazones de los hombres, como dice la Biblia, que la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa gracia es el Espíritu Santo, es la persona de Dios llamándonos de vuelta hacia Él mismo. Es como
Esto es como si tuviéramos a alguien adentro de un cuarto y hubiera dos espíritus, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cada uno de los espíritus le está diciendo, ven para acá. Y el otro le dice, no, ven para acá. ¿Saben? Cuando vemos las caricaturas y en algunas películas se alcanza a observar las conciencias de los hombres. Y hay un pequeño diablito de un lado y hay un angelito de otro lado. Y ambos tienen la figura de la misma persona que es el protagonista, y ambos le hablan a la mente o a los oídos de la persona, y los dos se miran como él. Uno tiene cuernos y el otro tiene su halo de ángel, y ambos lo están invitando a hacer algo o a no hacer algo, y uno se opone al otro. Exactamente de esa misma forma hay voces que escuchamos que se oyen como nuestra propia voz adentro de nuestra mente. Y esas voces es, por un lado, el espíritu del mundo llamándonos con Satanás. Y por otro lado, el Espíritu Santo de Dios también llamándonos. Y esas voces que nos invitan, que nos exhortan, cuando oímos esas voces en nuestra mente, no siempre se escucha uno que suene muy santo o muy espectacular, u otro que se oiga muy siniestro y muy terrible. Oyes tu propia voz en tu mente. Dios usa tu conciencia, tu mente, tus facultades para hablarte. Dios usa nuestra propia voz para tratar de llamar nuestra atención, y Satanás hace exactamente lo mismo. Usa nuestra voz, usa nuestras facultades mentales para tratar de atraer nuestra atención. Esas voces, esos son el espíritu de uno o del otro. Pero ninguno de los dos jamás tiene permitido transgredir o violar nuestra libre albedrío o nuestra voluntad. Nos invitan, nos exhortan, nos seducen, pero finalmente nosotros somos los que tenemos que decidir a cuál de los dos vamos a obedecer y a rendir nuestra vida. Y cuando estamos del lado de Satanás, hacemos lo que dice nuestro Señor, nuestro amo, y la voz de Dios trata de llamarnos a salir de ahí. Y lo mismo pasa al revés. Cuando estamos siguiendo a Dios, la voz de Satanás trata de apartarnos de Dios. Pero nosotros decidimos y seremos esclavos de aquel a quien obedezcamos, dice la Biblia. Entonces, tener al Espíritu de Dios, ¿qué significa? Significa ser como Jesús. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versos 31 y 32. Hablando Pedro dice: a este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador, y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas palabras, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y ese Espíritu es el que te va a controlar y el que te va a llenar. Aquel al que obedezcas. Mucha gente cree y dice que tiene el Espíritu Santo, pero no está obedeciendo a Dios. Si no estamos obedeciendo a Dios, y decimos que tenemos a su Espíritu Santo, eso nos hace mentirosos. Si la imagen que está plasmada en nuestro ser, en nuestra alma, y que aún estamos proyectando hacia el resto de las personas, no es la imagen de Cristo y de Dios, no podemos decir que tengamos al Espíritu de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 9, dice:
Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si alguien no tiene al Espíritu de Dios, no pertenece a Dios. Primeramente, en Hechos leímos que Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que rinden su voluntad, a esa voz que los llama a seguir a Dios. Y entonces empiezan a seguir a Cristo y ahora pertenecen, son trasladados y pertenecen a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiero hablar de algunas cosas muy fundamentales, muy básicas, muy sencillas. Hay gente que ignora por completo lo que enseña Cristo y aún así cree que está llena del Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña que la palabra de Dios y el Espíritu Santo son uno. Cristo, el Padre, el Espíritu y la palabra son uno. Y no podemos dividirlos, no podemos desmembrarlos, no podemos decir, yo tengo el Espíritu, pero no sigo la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios es quién es Dios. Y todos provienen del Padre. Por eso, si decimos que tenemos al Espíritu, pero no tenemos la obediencia más sencilla a las cosas más básicas de Cristo, entonces estamos mintiendo. Estamos negando la esencia de lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo precisamente, su corazón, su médula del Espíritu Santo es enseñarnos a obedecer a Dios para glorificarle. Entonces, para poder, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pues primeramente tenemos que hacer lo básico, tenemos que hacer lo obvio. Por eso hablamos en esta iglesia de simplemente mantener los principios neotestamentarios más básicos, ponerlos en práctica y aceptar como hermano a cualquiera que los practique y los crea. Y si no puedes practicar ni siquiera eso mínimo, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios y que tienes al Espíritu Santo? Tenemos que hacer las primeras cosas primero. Tenemos que aprender el abecedario antes de poder deletrear. O tienes que aprender los números antes de poder sumar, restar, multiplicar o dividir. Lo que vayas encontrando en la Biblia de la luz, de las enseñanzas de Cristo, tienes que obedecerlo, rendirte a eso, hacerte esclavo de Dios, dando un paso a la vez, paso a paso. Tantas veces hemos puesto este ejemplo de que en cierto grado de primaria no te podrían haber puesto quizás a deletrear la palabra enciclopedia, pero te pusieron seguramente con una figura que empiece con A y te enseñaron la A y tú la coloreaste del color correcto y lo hiciste bien. ¿Y qué pasó? Te pusieron una estrellita porque fuiste perfecto para ese día. Aprendiste la lección del día. Caminar con Dios es tomar el paso que está justo frente a tus ojos. La mayoría de la gente quiere tomar pasos agigantados, quiere ver milagros, quiere ver grandes cosas ocurriendo. Y entonces buscan eso, van en pos de eso, porque la verdad es que no están buscando realmente al Espíritu como tal, sino a las cosas que ellos creen que el Espíritu puede producir en sus vidas. El poder que viene junto con el Espíritu Santo.
Eso es lo que buscan, pero realmente no quieren al Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Simón el mago. Él engañaba a la gente, era un mago. Y él vio los milagros que hacían los apóstoles y Felipe. Y vio que ellos podían orar para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y él les dijo, denme ese don. Y les ofreció dinero. Él quería el poder que viene junto con el don del Espíritu Santo. Pero no quería al Espíritu Santo que te enseña a obedecer. Él quería algo más elevado que eso. Él no quería colorear su figurita y tener la estrella dorada por ese día. Él quería irse a lo más elevado posible. Y tanta gente está engañada, hablando de milagros y de cosas fantásticas y maravillosas, cuando ni siquiera ha ni conocido lo más básico de lo que significa seguir a Cristo. No tienen fundamento alguno sobre el cual comenzar a ser espirituales. Pero el Espíritu Santo, ¿a qué te lleva? De lo que hablamos al principio, buscar, tocar la puerta, pedir. ¿Qué hay que perseguir? Perseguir ser como Cristo, perseguir obedecer a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Él te quiere dar. Esa es la puerta que Él quiere abrir. Anoche estaba tratando de explicarle esto a un hombre. Ese hombre lo único que quiere hablar y lo que quiere ver y lo único de lo cual quería hablar era de milagros y señales. Quiere hablar acerca de sanidades y resucitar a muertos. Y él dijo, si hacemos eso, si resucitamos muertos o sanamos gente, entonces la gente se va a acercar, se va a sentir atraída a esto, a lo que están haciendo. ¿Y saben qué le dije a este hombre? Le dije, ¿sabes qué? Jesús hizo todo eso, Él resucitó muertos, Él sanó gente, Él hizo milagros tremendos, y la gente no lo reconoció de todas formas. Jesús hizo eso y más. No son los milagros lo que atrae la atención del mundo. De hecho, lo cierto es más bien que si tú de verdad sigues al Espíritu Santo, no vas a recibir mucha atención de parte del mundo, ni mucha popularidad entre el mundo. Quisiéramos recibir atención, quisiéramos ser populares, quisiéramos estar haciendo grandes cosas para Dios. Yo crecí siendo evangélico, deseando ser muy celoso por Dios y tener algún maestro muy santo, muy celoso por las buenas obras, y que si todo lo vieran, todo el mundo lo reconocerían. Pero Jesús, cuando estuvo aquí, Él hizo todo eso. Él tenía celo, Él predicaba, Él amaba, Él ayudaba, y Él hizo tantos milagros. Pero aún así, dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue desechado, fue despreciado, fue tenido en poco. Vamos al libro de Mateo otra vez. Mateo capítulo 11, versos 15 al 19 dice: Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritando a sus amigos les dicen: les cantamos y no danzaron, entonamos endechas y no se lamentaron, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y han dicho: tiene espíritu maligno. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría ha sido justificada por sus hechos. ¿Qué dice aquí Jesús? Vino Juan con una vida ascética en el desierto, tapándose con pelo de camello, comiendo miel silvestre. Y ellos dijeron:
ese hombre tiene un espíritu malo, tiene un demonio. Y ahora viene Jesús y vive justo en medio de la gente, haciendo milagros, amando a todos, tocando a los leprosos, y comiendo y bebiendo con los pecadores. Él estuvo justo ahí, no estuvo alejado, como ermitaño, como Juan el Bautista. Y ahora de él dicen, es un borracho y un glotón. Mírenlo, anda con pecadores. El punto que quiero hacer es que el mundo, el espíritu del mundo, jamás va a reconocer al Espíritu de Dios. Jesús hizo milagros, sanó gente, Él sí resucitó personas de entre los muertos, y el mundo no lo reconoció. Fue despreciado y desechado. Saben, hoy en día, algún engañador, algún charlatán, algún terrible persona, vival, mentiroso, pone su gran espectáculo en su congregación y todo el mundo lo sigue, todo el mundo va en pos de ellos y hasta le da todo el dinero que puede la gente. Cuando esos engañadores, esos charlatanes, realmente no hacen gran cosa. Lo único que hacen es poner un gran espectáculo y la gente lo cree, lo defiende, lo sigue y lo convierten en millonario a ese líder religioso con sus diezmos y sus ofrendas. Pero ¿saben qué? Ese es un charlatán que ni siquiera hace milagros. Jesús sí hizo milagros de verdad. Sí resucitó a los muertos de verdad. Y sí tenía el Espíritu Santo de verdad. Pero el mundo lo crucificó. Son dos espíritus, están en conflicto, están opuestos, no pueden mezclarse. ¿Saben? La iglesia primitiva sí creía en milagros. Los discípulos después de los apóstoles. Pero hay escritos que dicen que cuando había un hombre que hacía muchos milagros entre los hermanos, todos los hermanos lo ponían bajo el microscopio. Lo miraban con cierto escepticismo y cierta cautela, y analizando muy bien sus frutos, no sea que fueran engañados, tal como Jesús advirtió a los apóstoles. No querían ser engañados con un poder engañoso, con esas señales. Lo ponían bajo un microscopio para ver sus frutos y sus milagros y todo. ¿Por qué? Porque en todo eso, en todas esas cosas de milagros y señales, siempre hay un gran potencial para poder engañar y ser engañado. Y sin embargo, hoy en día, ¿qué pasa? Viene cualquier tipo, cualquier charlatán, y todos lo siguen. La gente es acarreada completamente. Pero en cambio, cuando viene un hombre justo, un hombre recto, que simplemente quiere hacer lo correcto, una mujer que quiere agradar a Dios, que simplemente quiere tener el Espíritu de Dios, va a ser despreciado y desechado. No muchos lo van a seguir. No va a ser muy popular. No va a ser un millonario. El mundo no ha cambiado. El espíritu del mundo es el mismo. Y el Espíritu de Dios es el mismo. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es perseguir estas cosas, es perseguir, buscar, ir en pos con ardor de este espíritu que reposaba sobre el seno de Cristo. Un espíritu de perdón, de humildad, de mansedumbre, de misericordia, de amor, de paciencia, de bondad, de hacer bien a todos. Un espíritu incluso de airarse en algunas ocasiones también.
las personas que engañaban a otros, o con el pecado y con la injusticia y con la incredulidad y la ceguera. Un espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu misericordioso y amoroso, pero que al mismo tiempo odia el mal. Es un espíritu de amor, y precisamente porque ama el bien, odia el mal. Pero es un espíritu completamente opuesto al espíritu del mundo, en conflicto con el espíritu del mundo. Y como dice aquí Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que tiene oídos, oye y sigue al Espíritu de Dios. Y el que no quiere y no tiene oídos, no lo va a hacer. Y va a ser engañado. Va a ser engañado por el espíritu del mundo. Segunda Corintios capítulo 2. Segunda Corintios capítulo 2, verso 8 en adelante dice: Por tanto les suplico que confirmen su amor para con él, porque también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba, para ver si son obedientes en todo. Al que ustedes perdonen, yo también, porque verdaderamente lo que yo he perdonado al que perdoné, por causa de ustedes lo perdoné delante de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues conocemos sus ardides. Cuando llegué a Troas con el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta por el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque no hallé a Tito mi hermano. Así que me despedí de ellos y partí a Macedonia. Pero gracias a Dios, que siempre nos da la victoria en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque nosotros somos para Dios olor grato por medio de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién será suficiente? Porque no somos como otros que diluyen las palabras de Dios, sino que hablamos de acuerdo a la verdad, como de parte de Dios, ante Dios, en Cristo. Aquí habla de lo que comentaba hace rato, el olor o el aroma. Para los que se pierden, es un olor de muerte, pero para los que se salvan, es un olor de vida para vida. Esto es de lo que estoy hablando. Acerca de Cristo que vino e hizo toda clase de milagros y buenas obras. Pero aún así, la gente que de por sí se iba a perder, para ellos tenía un aroma, un sabor a muerte. Algo que les repugnaba, que les molestaba, que no querían de él. Y aún así, en medio del mundo también hubo aquellos que lo quisieron seguir y para ellos era un aroma de vida. Pero hoy en día viene cualquier engañador que hace charlatanerías y todo mundo va en pos de él. ¿Por qué? Porque su olor, su aroma, es bueno para el mundo. Está de acuerdo con el mundo, está de acuerdo con sus intereses egoístas y con sus metas mundanas. Este aroma es el Espíritu de Dios. Esto muestra más que nada quién tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo en este mundo tiene un olor de muerte para el mundo. No importa cuán santo sea, cuán bueno sea, cuán bondadoso sea. No importa. Simplemente no lo van a reconocer, o por lo menos no lo van a querer y a amar. Y quizás ni siquiera sea reconocido por el bien que haces. Quizás no va a suceder. Y quizás podrías hacer hasta milagros, podrías hasta resucitar muertos, podrías
podrías hacer tantas cosas, pero ¿sabes qué? Que va a pasar como con Jesús. Te van a decir, lo haces por el poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque todo el bien que hagas tiene un aroma de muerte para los perdidos, porque no va de acuerdo con el espíritu de ellos. En cambio, cualquier mentiroso, cualquier engañador, falso, no importa que falte a la moral, no importa todo el mal que haga, no importa cómo viva, no importa cuánto dinero le saque a la gente, con esos pocos milagros la gente lo va a seguir en multitudes. ¿Por qué? Porque ahí huelen vida. Porque ahí sí están de acuerdo, ese engañador sí está de acuerdo con su espíritu de ellos. Porque hay dos espíritus en el mundo. Y una de las cosas que más me anima a seguir en este camino, y que quizás suene a locura, pero una cosa que más me anima es que la cruz tiene tal aroma de muerte al mundo, que no ven nada deseable en la cruz y en el mensaje de la cruz. Y dicen, no, esto está bien extremo, está bien difícil, está bien duro. No se puede. Pero asociarse con algunos de estos pocos hermanos rechazados, menospreciados, es una bendición. Ser parte de eso y dejar de ser parte de ese mundo, perdido. Aquel que busca la vida logra descubrir a través de todo, logra ver más adelante, logra ver a través y ver que en la cruz y en el mensaje de la cruz hay un olor de vida para vida. Que ahí hay vida, que ahí es donde quiere y tiene que estar, que ninguna otra cosa vale la pena más que seguir a Cristo. Y lo va a desear la persona. Para los que odian a la cruz, para ellos apesta. Es algo indeseable. Pero para alguien que está empezando a obedecer al Espíritu de Dios, que abre su corazón para hacerse esclavo de Dios, va a alcanzar a ver a través de todas las tinieblas del mundo que ahí en la cruz está la vida, está el aroma de Dios. Vamos a Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10. Jesús hablando dice, ¿no crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que mi Padre que mora en mí, Él realiza estas obras. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Y si no, crean al menos por las obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. La gente lee este versículo, que nosotros haremos obras aún mayores que las que Cristo hizo, si es que creemos en Él, y le seguimos. El problema es que la gente le pasa lo que dice un dicho, no alcanzan a ver la orquídea, porque estaban buscando una rosa. Imagina que una persona va caminando por un campo que está lleno de flores. Y esa persona a fuerzas quiere encontrar una rosa. Y sin embargo, hay una orquídea por allí que vale más a los ojos de la gente y monetariamente que una rosa. Apenas esta semana platicaba con un joven que decía, yo sé que ustedes tienen
lo que yo necesito. Pero voy a ir y a tratar de encontrarlo yo mismo, sin ayuda de ustedes. Y yo le dije, ¿sabes? Si encontraras una mina de oro, si supieras dónde hay una mina de oro, es más, de diamantes, supongamos, y luego dijeras, pero yo creo que mejor voy a ir a la ciudad y encontrar la mina de diamantes, a ver si por ahí acaso en la ciudad hay una. Voy a ir al bosque, a ver si por ahí también hay una mina. Pero tú ya encontraste la mina. Estás perdiendo lo que realmente vale y que está frente a tus narices, porque tú buscas otra cosa en realidad. Porque la verdad es que no te gusta lo que estás viendo, porque no te gusta el aroma de muerte de la cruz, y entonces mejor te vas a otro lado, a ver si tú solo encuentras la respuesta. Y otra cosa que le dije, antes de llegar al punto, otra cosa que le dije fue, tú puedes escoger tu destino, pero tienes que aceptar el camino que te llevará a ese destino. O puedes escoger tu propio camino, pero tienes que aceptar el destino al cual te lleva ese camino. Si tú escoges tu destino, quizás veas el camino que te va a llevar a ese destino y digas, está difícil este camino, está duro, está rasposo, está difícil. ¿Qué va a pensar la gente si me meto a este camino? Y entonces se alejan de ese camino y escogen su propio camino. Y tienen grandes engaños de encontrar el destino que ellos buscaban. Pero lo cierto es que si ya escogiste tu propio camino, ese camino inevitablemente te va a llevar al destino al cual no quieres ir. Y eso sucede todo el tiempo. Escoge tu destino, pero acepta el camino que te llevará a él. O escoge tu camino, pero acepta el destino al cual te lleva ese camino. Si tuvieras eso en mente en todo lo que haces, entonces vas a llegar a tu destino. Si quieres buscar a Dios, si quieres tener al Espíritu de Dios, entonces tienes que buscar y llamar a la puerta y pedir e ir en pos de esto. Tienes que aceptar el esfuerzo que viene en este camino. Tienes que aceptar el aroma a muerte y ser parte de este grupo que huele a muerte, de la gente que lleva su cruz. Teniendo los ojos puestos en el destino. Pero si te empiezas a preocupar demasiado por el aroma a muerte, por las dificultades del camino, por el esfuerzo de pedir, buscar y tocar puertas, y decides que quieres un camino más fácil, entonces tu destino ya está asignado previamente. Porque Jesús habló solamente de dos caminos: el angosto y estrecho que pocos se encuentran y pocos siguen, y el ancho y espacioso que multitudes siguen.
Y ese camino ancho y fácil lleva a la destrucción, dice el Señor, pero el angosto es el que lleva a la vida, lleva a tener el Espíritu de Dios, a tener la vida de Dios, a estar en sintonía con Dios, a tener la libertad y finalmente la vida y la salvación. Pero ese camino implica seguir el camino que Él cruzó. Lo que sí te garantizo es que si tomas el camino angosto, mucha gente no te va a reconocer como lo que eres. Y quizás el tiempo que le dediques y los consejos que les des, aún los van a ignorar. Y podrías quizás hasta enojarte por eso. Pero Dios no es así. Dios no se enoja cuando lo ignoramos e ignoramos sus consejos y sus mandamientos. Él te muestra el camino y después se va y te deja solo para que tomes tu propia decisión. Y precisamente de eso estamos hablando. Dios viene y te llama y se va. Y tú puedes ir corriendo atrás de Él, persiguiéndolo, yendo en pos de su espíritu. O puedes dejar que se vaya y tomar tu propio camino. La gente no te va a escuchar. La gente no te va a exaltar. Y seguramente no vas a tener ni fama, ni poder, ni riquezas, ni éxito en tu ministerio. Pero no se trata de eso. Se trata de tener o no al Espíritu de Dios. Ahora sí, habiendo aclarado eso y llegando al punto ¿qué significa estas palabras de Cristo? ¿Mayores obras haremos que Cristo? ¿Cómo es eso posible? Y saben, lo cierto es que la razón por la cual no entendemos este pasaje es porque estamos ciegos a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando la gente lee esto y dice, pues seguramente voy a hacer unos milagros fantásticos, aún superiores a los que hizo Cristo. Y voy a llamar la atención del mundo y todos me van a seguir. Pero eso es el espíritu del mundo. Lo que ofrece y lo que busca el mundo es eso, la popularidad y el éxito. Y lo cierto es que ¿quién podría realmente superar las obras de Cristo? Imagínate, Cristo detuvo un funeral, no uno, varios. ¿Acaso habrá alguien que podrá superar eso? Pero entonces aquí, ¿a qué se refiere cuando dice que mayores obras hará? Si lo ves de una manera, sería insuperable el levantar a un cuerpo muerto de entre los muertos, de la tumba. Pero viéndolo materialmente, aunque es un milagro portentoso, no es más que devolverle la vida a un cuerpo muerto. Pero ¿cuánto mayor no será devolverle la vida a un espíritu muerto en pecado y que resucite a una vida nueva para andar con Dios? Y que tú seas el que le enseñe la verdad y lo despiertes de entre los muertos. Y que esa persona despierte y la alumbre Cristo y se resucite de entre los muertos. Ese es un milagro mucho mayor. Yo estaba muerto en este mundo. Muerto para Dios, vivo para el mundo, buscando las cosas que este mundo ofrece. Pero estaba muerto. Estaba muerto en una muerte peor, en un estado peor que un cadáver que apesta. Pero fui resucitado de entre los muertos con el poder del Espíritu de Dios.
Esa es una obra más grande. Y a veces siento que no lo tomamos así tan maravilloso como es el milagro del nuevo nacimiento. Vemos a alguien que cambia y que transforma su vida y decimos, sí, ya cambió, dejó algunas cosas buenas, algunas cosas malas, se hizo religioso, se hizo parte de esto. Bueno, lo cierto es que estaba muerto y fue resucitado. Deberíamos verlo como lo que es, un milagro mucho mayor que el ser resucitado, un muerto, un cadáver. Siguiendo con la analogía, Jesús curó ciegos, les dio la vista. Pero, ¿qué mayor milagro no será abrir los ojos de un ciego espiritual? Y hemos visto ciegos y sordos que tú les hablas y no quieren oír, que tú les muestras y no quieren ver, que tú haces algo para traerlos hacia Cristo y no quieren saber. Y que no importa cuánto los adviertas o cuánto los regañes o cuánto les llores, de todas formas ellos van en su propio camino. Y de repente, por alguna razón, de alguna manera, Dios interviene y quizás con ayuda de un instrumento humano, que a eso se refiere, las obras mayores que hará. Esa persona cambia su camino, abre los ojos, abre los oídos a la verdad. Y la persona dice, mira, ahora veo hacia dónde me dirigía, ahora entiendo qué mal estaba, ahora oigo la voz de Dios, ahora quiero seguir esa voz que oigo. No solamente alguien que no podía ver los colores y leer y ahora ya lo puede hacer. Es alguien que ahora ve la eternidad, que ahora ve a Dios, que ahora ve a Cristo, que ahora ve la cruz. Es un milagro mucho mayor. Alcanzar a ver lo que Dios ve. Alcanzar a oír lo que Dios habla. Teniendo las manos tapándote los oídos y ahora puedes oír. Ahora puedes oír lo que Dios quiere de ti. Jesús también sanó cojos y paralíticos, que vemos que Satanás nos tenía de esa manera, que aunque intentáramos éramos incapaces de ser libres del pecado. Y quizás sentíamos esa cruz cuando la vimos la primera vez, dijimos, no puedo seguir al Señor, está bien difícil. Estoy cojo, estoy paralítico, no puedo dar ese paso que Dios me está pidiendo. Pero te das cuenta y ves que Cristo vino no solamente para darte unas piernas que sí puedan caminar, sino unas piernas con las que puedas dar los pasos que te lleven a Él para seguirlo. Jesús sanó al hombre de la mano seca. No podía mover su mano. ¿Cuánta gente no abre su mano para dar? Tiene la mano seca, tiene las manos agarradas y no es generosa para dar, pero viene Cristo y hay un milagro y una transformación y una persona que no podía dar, ahora da todo de sí misma. Estas son las obras mayores, los milagros mayores que los que Cristo hizo. Mayores que el hecho de que un cadáver empiece a respirar, o que un cojo empiece a caminar sobre la tierra, o que un sordo empiece a escuchar. Y estos milagros pasan con nosotros mismos y pasan con otras personas y Dios nos usa y ahí es cuando hacemos esas obras mayores. Y ahora cosas que nos parecían muy difíciles de hacer, las podemos hacer. Y podemos seguir. Y podemos ir en los pasos de Dios.
y podemos ver lo que no podíamos ver. Y esos son los milagros. Lo triste, lo más triste de este asunto es que hay gente que de alguna manera Dios les abrió los ojos, les abrió los oídos, pero ahora ellos mismos se taparon los ojos, se taparon los oídos, se volvieron a sentar en su silla de ruedas. Por eso dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo añadiría, no hay nadie más sordo que el que no quiere oír. Y no hay nadie más paralítico que el que no quiera caminar. Y no hay nadie más muerto que no quiere ver la vida y resucitar. Y Dios no puede cambiar eso, porque Él da el poder, pero la voluntad es de la persona. Dios lo ofrece, lo muestra, lo obsequia, pero cuando cerramos los ojos y los oídos y nos sentamos en nuestra silla de ruedas o nos tiramos en nuestra tumba, Dios no puede hacer más. Pero nuestro gozo está en los que sí deciden ver, oír, caminar y resucitar. Y a esa clase de personas buscamos, y a esa clase de personas busca Dios. Estos son los verdaderos milagros. Estas son las obras mayores que podemos hacer que las que hizo Cristo. Estas obras, estos milagros son la evidencia del Espíritu de Dios. Son lo que produce el Espíritu de Dios. Y un nuevo camino de, como ya dije, de humildad, de mansedumbre, de misericordia, de amor, de perdón. El pasaje que leímos en Corintios, un hombre, imagínense qué escándalo terrible, un hombre de la iglesia fornicando con lo que sería su madrastra. Así se entiende el pasaje. Y Pablo da órdenes de excomulgarlo. Y al hacer eso, él se arrepiente y pide perdón. Y Pablo ahora en este pasaje que leímos en 2 Corintios da órdenes, imagínense, de perdonar tal pecado tan escandaloso. Y Pablo dice, yo lo he perdonado. Y da instrucciones a los hermanos que aún confirmen el amor para con él. Ese amor, esa clase de amor solo puede venir con el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios, esa clase de camino de amar a la gente de esa manera. Ese es el Espíritu Santo. Y luego Pablo añade, porque no ignoramos los ardides o las maquinaciones de Satanás. Porque sabemos lo que Satanás quiere para hacer con nosotros. Sabemos, conocemos sus trampas. Y nosotros a veces nos ponemos orgullosos de ser santos quizás. Creemos que somos algo. Creemos que quizás somos tan santos que no deberíamos tener tal amor o tal misericordia como Pablo. ¿Cómo vamos a perdonar a alguien que hizo eso? Tal pecado tan horrible. Y ahí en ese orgullo espiritual también empieza Satanás a actuar. Por eso, en un mensaje pasado hablamos de la línea muy fina entre llenarse de orgullo religioso y justicia propia o caer del lado de la mundanalidad. Y el camino angosto, cómo está en medio, con esas dos zanjas a los lados. Por eso, qué mal enfocada está la gente buscando dones y milagros cuando el Espíritu de Dios es muy diferente de eso. Los dones, como hemos dicho, los dones no son mandamientos, los dones son un obsequio de Dios. Muchas veces la gente, cuando le regalan algo que no le gustó, incluso no siente tanta gratitud. Y como dijimos al principio, Dios no nos da lo que nosotros queremos y buscamos, sino lo que necesitamos. Y qué malagradecidos, egoístas y mundanos hemos sido a veces, cuando Dios no nos da lo que queríamos y entonces
hay queja y amargura y hay ingratitud. Pero la manera de Dios, el camino de Jesús es buscar y pedir, no un don para servirte a ti, no algo que tú quieres, sino pedir que Dios te dé a su Espíritu Santo mientras cumples con las condiciones. ¿Para qué? Para que su Espíritu te haga parecerte a Cristo. Y puede ser que si Él en su soberana voluntad, junto con ese Espíritu Santo que te mandó para poder parecerte a Cristo, puede ser que te dé algún don. Pero no es eso lo que buscamos. Y a veces ese don no necesariamente va a hacer lo que tú piensas. ¿Cuánta gente quiere el don de sanidad o de lenguas o de levantar muertos? Pero ninguno o muy pocos quieren el don de visitar a los enfermos. Quisieran sanar a alguien, pero no quisieran simplemente ir a sentarse y perder, entre comillas, perder su tiempo con un enfermo. No quisieran el don de tener la habilidad de charlar con la gente y escuchar sus problemas o predicarles de alguna manera. No quisieran tener paciencia con la gente. Quisieran cosas grandes más bien. Por último, unos pensamientos de lo que implica el Espíritu de Dios. Este ejemplo que hemos puesto de cuando alguien está enfermo y mucha gente no se le quiere ni acercar para no contagiarse. ¿Cuántas veces tú has estado enfermo y alguien viene con una sopa de pollo, con un caldo de pollo caliente y quizás alguien de tu familia? Ese es el verdadero amor. ¿O a poco decimos, no, voy a ir a visitar a esa persona enferma, pero ya cuando se mejore, no vaya a ser que me contagie? Una historia que estaban contando uno de los jóvenes acerca de la Madre Teresa, que fue a lugares donde nadie quería ir. Y yo no sé acerca de ella, de su destino eterno, ni de todas sus cosas que hizo, pero realmente creo que hay cosas muy buenas que podríamos aprender de ella. Ese es el Espíritu de Cristo. Ir con el enfermo cuando está enfermo. Cristo se arriesgó, tocó a los leprosos. Y aún en el sentido espiritual es lo mismo. Cuando alguien cae en pecado, todos corren de él, cuando más bien deberían correr hacia él para levantarlo. Y quizás si te contamines, quizás esa persona que cayó en pecado al final muera espiritualmente, pero tú sabes que estabas actuando conforme al Espíritu de Dios. Quizás si te contagies al visitar a un enfermo, pero tú sabes que estás actuando conforme al Espíritu de Dios. La gente busca las cosas tan elevadas de la teología y el conocimiento, o de la santidad y lo estricto de las reglas, o de los dones y los milagros, cuando a veces lo más sencillo del cristianismo está justo frente a sus ojos y no lo puede ver. Simplemente llevar la cruz y ser como Jesús en este mundo, eso es tener el Espíritu de Dios. Y que Dios nos ayude a alcanzar a ver. Dios está vivo, Dios es real y Él sigue actuando en este mundo, aún en medio de tantas tinieblas. Y a veces la ceguera no está muy lejos de nosotros. A veces el ciego no es el que te pide ayuda para cruzar la calle con un bastón, sino que el ciego es la persona que tú mismo eres, que miras en el espejo. Que Dios nos ayude a ver. Él está actuando hoy, Él está haciendo cosas milagrosas hoy. Y qué bendición, qué privilegio es poder ver estas cosas, si es que queremos ver. Si es que queremos ver. Y tener este Espíritu de Cristo, aún de arriesgarte a contaminarte, a enfermarte, a sufrir, y saber que no te van a reconocer, sino que serás despreciado y desechado entre los hombres,
tal como tu maestro lo fue. Y con humildad aceptar eso, sin orgullo religioso, ese es el Espíritu de Cristo. Que Dios nos ayude a ser llenos de su Espíritu. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga.